Buenas tardes. Estamos listos para empezar la primera unidad de la parte introductoria. Tienen en pantalla ya para empezar la clase, entonces comenzamos. La introducción a la seguridad y salud del trabajo está relacionada directamente con dos grandes términos, pero uno de ellos es el más principal, que es la prevención y la protección. Prevención, dentro del concepto que se maneja, son medidas tendentes a evitar, a que no exista el accidente o la enfermedad profesional dentro del término más concreto. Estamos hablando de técnicas a través de las cuales tratemos de evitar, de eliminar y de ver cómo se puede evitar el accidente o la enfermedad profesional. Mientras que la protección son medidas tendentes a minimizar, a reducir la consecuencia que le puede ocasionar un acto inseguro o alguna condición insegura. Es por ello de que en muchos casos estos dos términos se manejan muy relacionados, pero la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional tiene un espíritu más prevencionista. Y en este ámbito, ustedes van a notar en toda la literatura, se habla de prevención de riesgos laborales, acciones de prevención, pero en muchos de los casos la confusión está ligada con la protección. Siempre se aplica protección. Un ejemplo típico es, por ejemplo, una sala de calderos, el cual, por el movimiento y por el funcionamiento del motor del hogar, de la bomba de agua, va a generar ruido. Es parte del sistema, parte del caldero en su funcionamiento. Entonces no se puede eludir ello. Una medida preventiva sería aislar, confinar, tratar de eliminar la emisión desde ese punto de vista en el área de fuente, el ruido. Pero muchas veces es costoso, se precisa mucha inversión, no es posible porque les va a quitar el aspecto de control de proceso. Entonces lo que más generalmente se asume es lo que significa la protección. Ahí está la ropa de trabajo y el equipo de protección personal, y se otorgan protectores auditivos, dependiendo si no está ligado a las vibraciones, calzados con goma antivibración, guantes antivibración. Entonces se protege. ¿Qué se está haciendo al darle una medida protectiva, un protector auditivo? Se está tratando de reducir el efecto que pueda causar la emisión de ese ruido que en algún momento es nocivo, supera los 85 decibeles, y se trata de reducir, y un protector auditivo en su atenuación bajará menos 20, de 90 a 70. Entonces ya está en el margen y se puede nomás hablar de lo que significa una protección. Pero en sí, la prevención tiene un aspecto integral, multidisciplinario, para un puesto de trabajo, porque no solamente actúa el especialista en ruido, en incendios, el electricista, sino es una cuestión integral para favorecer las mejores condiciones de trabajo. Podemos hablar de las imágenes que está en pantalla, donde un trabajador está arreglando algunos aspectos metálicos a través de una prensa, o está haciendo una acción. De por sí en el análisis de riesgo ustedes van a notar de que el trabajador en el simple criterio y visualización del trabajo que está haciendo, ustedes vean por favor, ven de que falta guantes, falta lentes, y me parece que la posición ergonómica no es la adecuada. Entonces todo ello hace que en un momento dado pueda ocasionar dentro de ese análisis de riesgo, el riesgo, como tiene la probabilidad de ocurrencia en un accidente, puede suceder un accidente. Y eso puede significar un hecho que va a perjudicar, lesionando al trabajador y al mismo proceso. En el otro lado tenemos trabajadores que están levantando cargas. Carga, desde el punto de vista
normativa internacional, esa ya se considera 3 kilos hacia adelante una carga. Tenemos una ley, luego vamos a ver, y me gustaría analizar con ustedes estos parámetros, que implica 45 kilos como un límite en la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional. Y considerando una dama que pesa 50 kilos, no va a levantar los 45 kilos. Como no especifica y solamente da la ley una guía de comportamiento de 45 kilos, es nomás ahí se necesita una actualización. Es más, ustedes han notado que las bolsas de cemento tienen 50 kilos y la ley dice 45. No sé qué pasa ahí, pero hay un problemita de vacío jurídico. Pero ya, de todas maneras, el levantar cargas, por ejemplo, es una técnica. Y esa técnica va a ayudar a reducir, o sea, se trata de prevenir inicialmente, una técnica de levantamiento adecuado, de buenas prácticas, de prevenir algún daño hacia la columna o hacia cualquier parte del cuerpo donde haya ejercicio de levantamiento de cargas. La protección, ahí viene. Y aunque la faja, les diré, la faja para levantamiento de cargas no es tan recomendable. Se ha llegado a establecer de que la faja traslada el problema a otro sector del cuerpo. Si bien la faja puede tener una sujeción en la parte abdominal, la presión que se ejerce va a ir arriba o abajo, pero se traslada el problema. Y hay unas buenas discusiones, pero norma boliviana al respecto no hay. Pero ahí hay, a manera de forma introductoria, la forma de levantamiento de cargas. En sí, la seguridad y seguridad del trabajo necesitan de una serie de disciplinas para prevenir o para proteger el accidente o la enfermedad profesional. En la actualidad, los problemas de salud, necesariamente en lo que se refiere al campo laboral, están relacionados al trabajo y son susceptibles de prevención. La mayoría de los trabajos que se realizan deberían ser susceptibles de prevención. Después la protección. Pero muchas veces, como les indicaba, sucede de que algunas tareas que tienen su procedimiento y algunas maquinarias que ya de por sí tienen el contaminante encima que va a causar un daño o lesión al trabajador, puede paralizar hasta el proceso, ya viene de por sí con ello y no se puede eludir, evitar, eliminar, de tal manera que se protege al trabajador. Entonces, en ese ámbito, ya hablamos nosotros de lo que significa las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deberían ser, tal como la ley dice, estar exentos de todo riesgo ocupacional que pueda afectar a su salud. Perfecto. En este sentido, se han fortalecido acciones de promoción, protección de bienestar de los trabajadores mediante la prevención y el control de los accidentes y enfermedades profesionales, así como la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la seguridad y la salud del trabajo. En sí, seguimos hablando de que la prevención es una de las aplicaciones que se debe hacer en toda tarea u organización donde existan trabajadores con una tarea específica. La verdadera necesidad de la seguridad organizada ya se hace más patente en la revolución industrial, pero haciendo una retrospección a lo que significa en el tiempo, el hombre desde que ya aparece y se forma grupos sociales, de por sí le genera cierta experiencia y se enfrenta en la supervivencia frente a riesgos. Hablemos de ese hombre que aparece en la humanidad y tiene necesidad de comer, tiene necesidad de trasladarse, tiene la necesidades fisiológicas. Hay una serie de necesidades a través de las cuales muchos de los temas no se toca, pero vamos a nuestro tema. La necesidad de supervivencia ya le otorga una serie de riesgos en la casa.
en el preparado de alimentos, la casa sin ir lejos. Y cuando comienza a correr, cuando comienza a desarrollar una actividad, tal vez en esos tiempos un esguince, una fractura, no eran conocidos en lo que se refiere a un tratamiento. Entonces el hombre va desarrollando determinadas acciones frente a su experiencia y va teniendo determinadas medidas preventivas, es decir, a pesar que en el dicho corriente se dice de que el hombre, dentro de todos los animales, el que tiene más raciocinio, es el hombre el que siempre se tropieza 2 veces en una misma piedra y comete actos inseguros, condiciones inseguras, mientras que el animal tiende a evitar ello. Y en ese sentido, pues el hombre ya comienza a organizarse y en las revoluciones industriales donde se genera una serie de acciones para tener condiciones de trabajo mucho mejores, pero ya se detecta ahí en la revolución industrial que hay condiciones de trabajo inadecuadas, ya se establecen enfermedades, accidentes, ya de por sí la misma revolución industrial con la aparición de máquinas, herramientas, equipos, tecnología propia de la época, hace de que el hombre ya se exponga al hombre actividad, hombre objeto, hombre máquina. Y ese contacto le ocasiona muertes, accidentes, mutilaciones, con mucha frecuencia, como hoy en día. Por ejemplo, la industria de la construcción es la que más tiene una tasa alta de accidentabilidad, desde los más pequeños hasta los más altos, considerando que lo que sale al estrato público, o sea, que nosotros nos enteramos por la prensa, oral, escrita, pero hay accidentes que ni siquiera nos enteramos. Hay muchos que hablan de lo que significa un accidente desde que el hombre ya comienza a realizar un trabajo, que el accidente en algunos países es simplemente un número estadístico y no debería ser así. Tenemos una serie de ejemplos en lo que se refiere en los que el hombre está expuesto y se ha convertido en un accidente. Todos ellos en algún momento sería hablar, debería prevenir una caída en superficie como está en pantalla, una caída en diferente nivel, trabajos en altura, golpes, están en fotografías, contacto hombre-máquina, desprendimiento de miembros, de dedos, de mano. Es decir, ya de por sí genera aquí una preocupación que se llama prevención, sino por lo menos protección, o las dos cosas. Ahí están las políticas que se deben aplicar. La evaluación, hablamos de la cultura de la seguridad. Y es importante ello cuando nosotros asumimos un determinado lineamiento de acción en seguridad y higiene ocupacional. Estamos hablando de lo que significa qué podemos hacer cuando el pensamiento de nuestros trabajadores, de los empleadores y del mismo Estado tiene una lógica a través del cual nosotros podemos, en esta clasificación, no es arbitraria, pero se adecua a una realidad en la que vivimos, donde hay un trabajador dependiente. El dependiente, hablemos un trabajador de Soboce, de CODE, de cualquier otra empresa, hasta un trabajador del sector público, ¿no? Esa persona va a decir, mi seguridad es responsabilidad del gerente. Y ese es el pensamiento, ¿no? Cuando hay un problema social sobre ropa de trabajo, equipo de protección personal, o falta de extintores, ¿no? Inmediatamente acusan el gerente. Pero ese pensamiento donde mi seguridad es responsabilidad del gerente, directamente asume un compromiso de la gerencia en crear un ambiente seguro. Efectivamente, la ley establece en el artículo 6, Ley General de Seguridad, Higiene Ocupacional y Bienestar, establece determinadas responsabilidades del empleador, del gerente, del dueño, del propietario, como en la Ley General del Trabajo se dice, del patrón.
tiene que existir un compromiso y hay determinadas responsabilidades que las que tiene que hacer, como dice, por ejemplo, el artículo 6, inciso 2, que el empleador debe adoptar todas las medidas de orden técnico para evitar el accidente o la enfermedad profesional. Ya de por sí el compromiso está otorgado por ley, pero también es vital hablar de una seguridad por convicción, es decir, que el gerente, el propietario, no actúe por el ejercicio de la ley, donde está un látigo negro que le va a sancionar. Está en ese compromiso de la competitividad, de la mejor calidad de producto que saca en su empresa, de darle mejor calidad o mejor ambiente al ambiente de trabajo, al trabajador, darle un confort al trabajador. Todo ese conjunto de parámetros va a hacer de que la competitividad de la empresa sea mejor. En sí, el dependiente, pues, genera y dice, debería generar, porque el responsable es el empleador, la seguridad es condición de empleo. Ese término deberíamos, la seguridad es condición de empleo. De por sí ya el trabajador cuando va a realizar una tarea debería tener, si va a levantar pesos, su guante, adquirir en la forma preventiva el método de levantamiento de pesos, es decir, que sea parte constitutiva de la persona cuando va a realizar una tarea. Un ejemplo típico les comento. Cuando pueden también las damas, hoy en día juegan fútbol, o Wally, pero ya, vámonos al fútbol. Para entrar a un campo deportivo como es el fútbol, a desarrollar esta actividad, necesariamente tiene que tener, no va a ingresar, sino sus calzados deportivos específicos, sus cachitos, sus medias. Obligatorio que lleve el protector de canillas, las canilleras, rodillera, su corto, su camiseta numerada, imagínense. Y de paso, la forma de vestimenta, la camiseta no puede estar volando, tiene que estar sujeta al deportivo. Entonces, ya hay una convicción ahí. Y todos saben, los que juegan fútbol, que si no lleva el cacho, la canillera, la camiseta, el pantalón corto, igualito es en el trabajo. Que si va a desarrollar una actividad y no tiene calzado de seguridad, overol, guantes, lentes, casco, no hago el trabajo. Entonces, ya se debería volver la seguridad como una condición, de tal manera como nosotros hablamos, una condición de convicción, no porque me exige la norma o la ley, sino convicción propia. Es decir, yo necesito un guante para levantar una madera. Entonces, a eso va. El empleador tiene las grandes facilidades de lo que estamos conversando, al tener el compromiso. Puede hacer una supervisión y capacidad continua, o sea, capacitación continua en seguridad y higiene. Cursos de capacitación, aunque la norma, igualito. La Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional obliga al empleador a instruir, informar, capacitar. Es más, le otorga facultades al Estado para que capacite al trabajador. La supervisión, la ley le faculta tener un departamento de seguridad y higiene ocupacional. Entonces, de por sí hay una política que tiene que asumir la empresa para hacer un control con énfasis y metas establecidas por el supervisor. Todos buscamos accidente cero, pero veamos, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la línea de acción que vamos a seguir para llegar a ese control, énfasis, con una meta establecida de accidente cero? Ideal. Entonces, al final, el mismo empleador puede valorar. Podemos hacer, o sea, como gerente, como parte de una política empresarial, se puede dar premios, incentivaciones a los empleados, a los trabajadores. Cero accidentes, un premio al mejor trabajador que ha sabido conservar su ropa de trabajo, ni un accidente, ¿no? Y vamos. Ahora, en esto también hay
de hecho, la evolución de la cultura de la seguridad, el independiente. Y el independiente, dentro de su pensamiento, la seguridad es mi responsabilidad. Si ustedes un poquito más retrotraen, los que tienen vehículo, han debido notar las técnicas de cambiado de llantas cuando usa herramientas. Hay determinadas posiciones técnicas que la experiencia le lleva mejor productividad y calidad de servicio sin accidente. Entonces ahí el independiente está consciente de que si no trabaja en el día, no es como el dependiente, va a recibir su salario a principios de cada mes seguro, pero el independiente vive, podríamos decir al día, pero vive de lo que produce directamente. Y los conocimientos y el compromiso de sus estándares personales están ligados a que si el independiente se accidentara, en el caso del llantero, se golpeara nomás, no queremos llegar a extremos, un golpe en la mano que le va a dejar 3 o 4 días con antiinflamatorios para bajar y poder manipular. Entonces, ya de por sí genera una seguridad propia. Puede suceder el accidente, pero eso le perjudica. Es por eso de que su responsabilidad, al margen de ofrecer un servicio, se cuida. Puede reconocer, asimilar y valorar la seguridad que está haciendo. Ellos mismos en alguna oportunidad, ustedes van a ver, cuando cambian llantas, el electricista, aquellos independientes, tienen sus técnicas de trabajo. Tal vez no ha habido un curso de seguridad, sería ideal que lleven un curso de seguridad e higiene industrial, de tal manera de que en un momento dado puedan organizarse mejor. Entonces, lo que pasa es de que cuando el independiente comienza a decir la seguridad es mi responsabilidad, pone en práctica para evitar accidentes los métodos que tiene. Se involucra del proceso y es resultado. Veamos, un minutito. Sigamos, por favor. Ahí viene otro tipo de trabajador que es el interdependiente. El interdependiente es un equipo. Prácticamente estamos hablando de personas que se juntan y hacen una pequeña empresa, trabajadores que están interrelacionados y la seguridad es responsable de todos. Fantástico. Eso debería ser para todos. Porque el primero dice, el gerente es el que mete, el segundo es mío, pero el interdependiente, como es un grupo de personas, es una formación de sociedades, de grupos, entonces hace de que todos son responsables. Y ellos fomentan el trabajo en equipo sobre seguridad, porque ellos en el momento de que realizan el trabajo, necesariamente están relacionados a lo que significa la visualización y la visibilidad de los riesgos que pueden estar sometidos unos a otros. Y es por eso de que uno puede alertar al otro, porque tener más experiencia, porque tiene mejores procedimientos y orientar en que debe hacer mejor el trabajo. Porque hace mal el trabajo, va a confluir a todos en la calidad del servicio, del trabajo que se está haciendo. Pueden desarrollar un interés por los demás. Es decir, hablamos de que todos velan por cada uno y hay un interés de cada uno de ellos. Hay una supervisión mutua y buscan una satisfacción común. Prácticamente estamos hablando de un ideal aquí, de trabajadores interdependientes. Pero ¿cómo ha llegado en el momento en el de la cultura de la seguridad? Lo ideal sería eso, pero nos sirve como lineamientos de políticas, de tal manera que el número de lesiones, como está en el cuadro, está relacionado fundamentalmente a la forma de pensar. El dependiente siempre va
estar sujeto al gerente, a una supervisión. El independiente yo, y el mejor es pues el equipo. Y el que menos lesiones tendría la tendencia a tener en el pensamiento de equipo. La seguridad es responsabilidad de todos. Ese mecanismo nos puede ayudar bastante en lo que se refiere a eso como está en pantalla. Fomentar el trabajo en equipo, desarrollar interés por los demás, supervisión mutua, buscar satisfacción común. Aquí hablamos, ya entramos a los conceptos básicos. Estamos en la etapa introductoria y eso hace de que cuando desarrollemos las demás unidades y ustedes van a entrar a otros módulos, es importantísimo que el concepto claro que se debe tener de cada palabra o de cada concepto que se lleve en seguridad e higiene ocupacional. Ahí tenemos trabajadores en pantalla. Ustedes ven, no hay líneas de vida, están en trabajo en altura, están muy enfrascados en una tarea. Pues es un trabajo en equipo, pero las normas de seguridad no las tienen. Toda empresa, cualquiera sea, ya sea el independiente, ya sea el dependiente, ya sea el que trabaja en equipo, y ojo, en la construcción son equipos los que trabajan y hay más accidentes. Algo está pasando. Me gustaría analizar con ustedes este tema. Es que el pensamiento de cada uno de ellos es independiente. Cada uno les dice, yo nomás, yo me cuido. Si se cae el otro es su problema. No es así. Entonces todos deben cuidar la vida y la salud de los trabajadores que intervienen en cualquier proceso productivo de servicio y que puede afectar económicamente y técnicamente e impedir al trabajador que al volver a realizar una actividad muchas veces puede convertirse en un proceso irreversible. Un accidente con incapacidad parcial total, por decirle pérdida de un brazo, puede ser fatal. Entonces, estamos hablando de lo que significa que la prevención en lo que se refiere a los accidentes y enfermedades profesionales nos puede llevar necesariamente a tomar políticas, acciones. Y hemos hablado de la cultura de la seguridad, lo que implica un aspecto. ¿Cuál de ustedes prefieren trabajar? Ahí está, ¿no? Entonces, es interesante. Ustedes ven, prefieren trabajar como dependientes, o sea, cuando van a asesorar ustedes especialistas en seguridad e higiene ocupacional y van a tomar contacto con dependientes, el pensamiento va a ser ese de ellos, ¿no? El sindicato, el comité mixto, siempre van a estar mirando al jefe, al patrón, ¿no? O ellos, muchos dirán, como los en la construcción, la seguridad es mi responsabilidad, pero yo, y los accidentes vienen, se van correlacionando unos a otros y dicen, ¿quién acata las normas? Y ahí viene un término que usamos en seguridad e higiene, la seguridad es responsabilidad de todos. En ese concepto, vamos primero, que la seguridad industrial u ocupacional es un conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, orientando a la protección del trabajador de los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias. Y puede afectar, si en el caso sucediera un accidente, al sistema productivo. Entonces, si ustedes ven el concepto mismo, tiene un aspecto técnico, legal y administrativo. La mayoría de las normas que tienen un estricto cumplimiento en nuestro país tiene que estar relacionado a lo técnico, pero lo técnico tiene que estar relacionado a la realidad en la que vive el trabajador. Podemos hacer un buen sistema de gestión de seguridad y higiene ocupacional con mucha literatura, pero ¿cuán efectivo es en el momento dado de lo que significa el cumplimiento de normas técnicas para llegar a accidentes cero o enfermedades
evitar la enfermedad profesional. Ahí está, esa relación estrecha que deben hacer. Y lo administrativo está relacionado directamente a quién pone pues, la cuestión económica, la cuestión de la viabilidad, en este caso ropa de trabajo, la compra de ropa de trabajo, técnicas, todo lo que significa la aplicación de políticas de seguridad y higiene ocupacional. Cuando hablamos de riesgo industrial u ocupacional, estamos hablando, de acuerdo al concepto de la ley, en un estado potencial de origen natural o artificial, capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Este es un concepto de hace 33 años atrás casi. En el actual concepto que se maneja y en la literatura que ustedes pueden ver en el internet, pues nos da un concepto de la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Hay una probabilidad. Si ustedes ven, no ha cambiado mucho, solamente un tanto lo que significa el aspecto gramatical. Peligro. Una fuente de posible lesión o daño para la salud. O fuente o situación potencial de daño en términos de lesión o daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos. En la fotografía ustedes ven un trabajador de electricidad. Estamos hablando de trabajo en esa fotografía de un voltaje de tensión media entre 6.000 y 10.000 voltios. Es alto, es bastante. Entonces, ¿qué significa ello? ¿Cuál es la medida preventiva para empezar? Imagino yo que el trabajador ha cortado el sistema de energía eléctrica. Es la mejor medida preventiva. La protectiva. Aquí no, por mucho que se ponga guantes, no tiene línea de vida, es decir, no hay la parte en caso de contacto directo, porque es lo que se ve en la fotografía, este trabajador lo va a expulsar, va a ser expulsado hacia la parte de atrás. Entonces, aquí la aplicación de una medida preventiva. Pero ahí va. El riesgo es ese, o el peligro es eso. Peligro es que ya está el hecho de suceder, como en este caso. Está trabajando con peligro encima, sin medidas de seguridad. Riesgo hubiera sido la probabilidad. Puede suceder, como no. Pero por la forma en que estás realizando ya es un peligro. Riesgos laborales. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Son conceptos básicos que se van manejando. Digamos, accidente de trabajo. Este mismo concepto que dice que es un hecho imprevisto que altera una actividad de trabajo ocasionando lesiones al trabajador y alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y productividad, tiene un doble mensaje, ¿no? El accidente puede lesionar al trabajador o puede ocasionar paralización de lo que significa el proceso o dañar el proceso. Dos cosas puede ser un accidente de trabajo. Pero en la actualidad ya se maneja solamente, es un suceso imprevisto que va a ocasionar lesión al trabajador. Imprevisto. Ahí está el término. Nadie quiere tener un accidente, es imprevisto. Mientras que la condición de trabajo está relacionado a tres ámbitos. Y me gustaría que ustedes vean, por favor, en este ámbito, un mayor detalle. La condición de trabajo está ligado al medio ambiente de trabajo, la exigencia de la tarea, estamos hablando cualquier tarea que se realiza, tiene un esfuerzo, una postura, una atención, una monotonía, depende de la tarea que estamos realizando. Estamos hablando de la tarea, medio ambiente, la tarea, y los factores debidos a la organización de trabajo, los procedimientos. Cualquier trabajo, de una secretaria, de un trabajador que está asfaltando, de un trabajador de cualquiera, tiene un medio ambiente de trabajo, tiene una tarea y tiene un factor de organización, procedimientos. Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo ocupacional, estamos necesariamente obligados a observar qué pasa con el medio ambiente de trabajo,
¿Qué pasa con la tarea? Y ahí en la tarea pongo algunos ejemplos. Puede ser cuestiones ergonómicas, ¿ya? Puede ser contaminantes químicos, físicos, biológicos, o puede ser una agresión directa de la máquina o de la tarea o de la actividad al hombre. Pero ahí viene, ¿cómo lo está haciendo? Es decir, los factores debido a la organización tienen que tener un procedimiento. Yo les decía y hago mucho énfasis en este aspecto, porque en el desarrollo en sí del módulo y de lo que ustedes van a llevar posteriormente, va a estar muy ligado a ello. Cuando plantee un trabajo, como van a hacer una monografía, lo primero va a decir, evaluación de riesgo, excelente, pero van a entrar estos tres términos. Puede entrar cualquier método de evaluación de riesgo, tienen en el internet cientos de evaluación de riesgo, métodos de evaluación de riesgo, y aplican en este concepto, casi todos. Es más, esta condición de trabajo les puede exigir en algún momento posiciones en las que ni el mismo método de evaluación de riesgo de trabajo le está exigiendo. Ahora, luego veremos eso de la evaluación de riesgo de trabajo. Incidente. Es un acontecimiento no deseado, es que es casi accidente directamente, que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en lesiones, es decir, ustedes están caminando en un ambiente laboral, en un pasillo, piso de cerámica, y de repente hay un buen resbalón, pero debido a la agilidad, a la rapidez de reacción que puedan tener, caen nuevamente parados y dicen, casi me caigo, casi un accidente. No ha sucedido nada, no hay lesiones, pero en el ámbito de seguridad y higiene ocupacional es lo que se toma en cuenta. El accidente, como hecho imprevisto, se debe tomar en cuenta porque ya ha causado un efecto, una lesión, ha habido un problema en el proceso. Esa experiencia del dónde ha sucedido, ahí viene la teoría de la causalidad. ¿Qué causas ha habido? ¿Qué causas interrelacionadas entre sí? La causa natural para corregir, pero ya con un hecho. En cambio aquí en el incidente no hay un hecho, pero sí me otorga la línea y la facilidad de poder subsanar lo que podía haber causado un accidente. Y no nos olvidemos, todos trabajamos. Es una actividad humana, organizada socialmente, y normalmente tiene relación salarial, donde se emplean medios materiales. La definición es una actividad social organizada que a través de la combinación de recursos de diferente naturaleza como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, permite alcanzar objetivos y satisfacer necesidades. El trabajo es una actividad del hombre para obtener algo. Salud. No existe un único concepto, hay varios, pero el que más asemeja y el que tiene mejor integralidad es de la Organización Mundial de la Salud. Salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, no meramente con ausencia de daño o enfermedad. Hay diferentes, pero todos vamos a llegar a un mismo nivel, un estado con una especie de filosofía de bienestar físico, mental y social. La prevención hemos hablado de ello, medidas o conjunto de actividades que deben evitar, aquí dice en la pantalla, previstas en todas las fases de la actividad de una empresa a fin de evitar, disminuir el riesgo derivado del trabajo. Dentro de los conceptos básicos, enfermedad del trabajo, estado patológico, producido por una consecuencia del trabajo, que puede ser que una evolución lenta, progresiva, y que puede determinar la disminución o pérdida de capacidad de trabajo o de ganancia o muerte del asegurado, y que sea provocada por la acción de agentes nocivos. En higiene ocupacional se establece ello, y viene de la higiene ocupacional una definición, porque los contaminantes físicos, químicos y biológicos, y ahora los ergonómicos, producen un estado patológico de una derivación, de una acción continua, que tengan origen o motivo en el trabajo,
en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En otras palabras, así en bien sencillo, la enfermedad profesional puede provenir de una exposición en cualquier área de trabajo donde existan determinados contaminantes que puede ocasionarle la disminución o pérdida de la capacidad de sus habilidades de trabajo. Ahí vamos, por ejemplo, levantamiento de cargas, daño en la columna vertebral, podemos ver daño en el coxis, ya le produce algún daño que le va a impedir con la misma posibilidad de generar la misma calidad de servicio, va a disminuir ello en función a esa enfermedad profesional. Lesión es la pérdida de la integridad física o mental del individuo. En seguridad y higiene ocupacional no todo es contacto hombre-actividad o la parte de contaminantes químicos que me ha dado una enfermedad profesional. También puede afectar la parte mental. Hay el aspecto psicosocial que hoy en la literatura actual se ve, y eso implica mental, pues estamos hablando no de locura, tampoco puede haber locura, pero puede haber determinadas desviaciones en lo que se refiere al estrés, al mobbing, a determinadas acciones que pueda tener el ambiente laboral y puede influir en el individuo. Incapacidad temporal es la pérdida o facultades de aptitudes que le imposibilita parcial o totalmente a una persona desempeñar un trabajo por algún tiempo. Pues hablamos aquí nosotros de un esguince, de una fractura, y temporalmente va a estar impedido, pero puede volver a trabajar normalmente con un buen tratamiento. A ello se refiere incapacidad temporal. Incapacidad permanente parcial, es otra cosa. Disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Por ejemplo, aquí puede ser pérdida de brazos, de manos. Puede continuar trabajando, pero ya está disminuido. El porcentaje puede ser vital, pero la pérdida de dedos, por ejemplo, ya no es lo mismo. Enfermedad profesional, pérdida del sistema auditivo, ya no es lo mismo. Entonces, esa disminución hace que haya esta definición de incapacidad permanente parcial. Y la incapacidad permanente total prácticamente es la pérdida total de facultades y aptitudes de una persona. Ya no puede trabajar. En nuestras palabras, ahí estamos hablando aquí, de pérdida de miembros inferiores, superiores, la vista, cosas elementales y básicas para desarrollar el trabajo. Y la muerte, lógicamente, ¿no? La muerte es parte de ello. Bien, salud en el trabajo. Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas que realiza y el ambiente físico donde las ejecuta. Está ligado este concepto necesariamente a lo que significa a la prevención. Y aún en la medicina, en la salud pública, se habla de una medicina preventiva. Nosotros hablamos de seguridad y higiene ocupacional preventivo. No se hace. El trabajador siempre va a esperar a que suceda el evento, exista un malestar bastante crónico y recién va a asumir el ir a un médico. No ha habido prevención. Ya va cuando está avanzado, puede ser la enfermedad profesional, o el mismo desenlace de un accidente de trabajo. Entonces ya va solamente a la cuantificación del daño que tiene para una renta de invalidez, pudiendo en su momento haber prevenido o por lo menos haber protegido de que el efecto que le está causando el trabajo le está llevando a secuelas mayores. Dentro de los objetivos de la salud en el trabajo, eliminar las causas de las enfermedades, estamos hablando de prevención, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en todo el personal, protección, prevenir el agravamiento de enfermedades y lesiones, ya hemos conversado al respecto,
mantener la salud de los trabajadores. Es lo que debe hacerse en toda empresa, ya sea dependiente o interdependiente, deben mantener la salud de un trabajador para continuar con sus actividades. Lógicamente, ahí está el aumento de la productividad y un buen ambiente de trabajo. Higiene en el trabajo, higiene ocupacional, higiene industrial. Hemos hablado del tema. Es la ciencia o el arte dedicado al estudio, identificación, evaluación y recomendaciones de los contaminantes ocupacionales que puedan afectar a la salud. Y aquí viene, generados de una actividad laboral y lo que ocasiona enfermedades profesionales. Pero les comento que al respecto vamos a hacer énfasis, con esto estaríamos prácticamente acabando. Se dedicaba, la higiene ocupacional sigue con su misma filosofía de la identificación, reconocimiento, evaluación y corrección o recomendación de los contaminantes ambientales. A ver, resumamos. Identificación, evaluación y corrección. 3 cosas. Hay una nueva propuesta que se trata de la valoración cualitativa, la corrección, o sea, la implementación de acciones, la sostenibilidad y validación y lo que significa al final la evaluación residual. En el primer caso ustedes van a ver más en detalle con otro docente este aspecto. Identificación, evaluación y corrección. Es lo tradicional, es un método clásico. No ha cambiado, solamente han cambiado los parámetros. ¿Qué pasaba? De que ustedes van a una empresa, identifican al contaminante, evalúan y recomiendan, corrigen. Ahora, la nueva propuesta es, lógicamente, valorar cualitativamente, no cuantitativamente, cualitativamente al contaminante. Hay hojas de seguridad, características de los componentes y se propone una acción frente a lo que se ha descubierto. Ventilación, extracción, exhaustión, protección personal. Se tiene que asumir una acción inmediata. Luego la validación de ello en el tiempo. Si va o no va, o están incorrectos en la posición que se ha asumido. Y finalmente, si persiste el problema, una evaluación residual. La diferencia está en que entre el modelo clásico de identificación, valoración, evaluación, corrección o recomendación, hay tiempos. Primero se identifica, la evaluación no es inmediata, pasa mucho tiempo, y la corrección tampoco tiene su tiempo. Y el otro método tiene al contaminante cualitativamente, sabe lo que está manejando, se corrige, se recomienda, se establece una acción inmediata, se valida luego, o sea, se toman acciones inmediatas, luego se evalúa. Entonces, en todo ello, la nueva propuesta nace en el sentido de otorgarle más viabilidad, coadyuvar en el factor económico. Y ahí están los especialistas. ¿Quién va a hacer eso? El especialista. Porque cuando ustedes van, identifican, evalúan, ¿qué necesitan? Ruido sonómetro, condiciones térmicas, equipo para medir temperaturas, globo, temperatura húmeda, seca, iluminación, luxómetro, polvo, conímetro, o si no es evaluador de polvo, PM10, PM3, 5, 10. Entonces, necesitan ustedes necesariamente equipos. Y luego recién, lógicamente, tiene una correlación bastante aceptable. Y se ha manejado ello en muchos años. Ideal. Pero se ha notado que las condiciones de tiempos hacen de que el riesgo no espera. El riesgo ya está.
la probabilidad de que exista una enfermedad en el tiempo. Ya está. Hasta que identifique, evalúe y recomiende, va a pasar un buen rato, ya va a tener el problema. Ahí viene la relación con la medicina del trabajo. Pero ahí vamos. Y cambio el otro es una acción inmediata. Les dejo a consideración de ustedes ir. Me imagino que va a haber mayor tertulia la próxima sesión. ¿Alguna pregunta, compañeros? Si hay alguna cuestión, preguntas, por favor, tienen mi correo electrónico y plataforma también, me comunican. Cualquier duda para servirles. Quiero agradecer su atención. Buenas noches.